Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad abordaremos algunos principios básicos del programa estadístico SPSS, específicamente la versión 25. También ejecutaremos los métodos estadísticos descriptivos, tablas de clases y frecuencias y representaciones gráficas. Iniciemos. SPSS es un programa amigable que le permite a los investigadores en una forma rápida poder hacer análisis estadístico. Se sabe que en el mercado existen una serie de paquetes estadísticos, pero que le exigen a usted como investigador que tiene que disponer cierta formación en cuanto a programación. Con SPSS esto no es un problema. Las versiones actuales de SPSS poseen una interfaz gráfica que lo hace amigable, permitiéndole a usted el ahorro de tiempo, de trabajo y de una serie de recursos humano económico, no exigiéndole que tenga formación en cuanto al lenguaje de programación. Y por ello es que la mayoría de las disciplinas hacen uso de este paquete estadístico. Es una herramienta que permite a los investigadores desarrollar su trabajo en una forma eficiente y eficaz, y prácticamente es utilizado por una serie de disciplinas, producto de esas bondades que posee. Importante para que usted como investigador pueda hacer uso de este programa estadístico, usted tiene que dominar el tema de las variables. ¿Qué son las variables? ¿Cuáles son los tipos de variables? Y importante, ¿cuáles son las escalas de medición de las variables? Este contenido lo abordamos en los temas anteriores. Siempre sobre las variables, en este cuadro se resumen los tipos de variables y sus respectivas escalas de medición, y se les formulan a ustedes algunos ejemplos muy puntuales. Ok, ¿por qué es importante que usted domine el tema de las variables? Vea que dependiendo del tipo de variable, así es el método estadístico que usted va a ejecutar, y usted como investigador tendrá la certeza, la confiabilidad que ese es el método más idóneo para analizar los datos colectados u obtenidos en la investigación. Por ejemplo, cuando se trabaja con variables categóricas, que también se les conoce como variables cualitativas, los métodos más comunes son las frecuencias, también participan ciertas representaciones gráficas, los intervalos de confianza, pero en términos de proporción, y el test o prueba de chi cuadrado. Estos son ejemplos sencillos y comunes. Si las variables son numéricas o cuantitativas, ejemplos comunes, las medidas resumen, dentro de las cuales están las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana y la moda. También las medidas de dispersión. Ejemplo, el rango, la varianza, la desviación típica, conocida también como desviación estándar o desvío estándar, y el coeficiente de variación.
los intervalos de confianza, pero para promedios, y el test o prueba de T-Student. Estos son ejemplos sencillos del por qué es importante que usted maneje el tema de las variables. Ok, vamos a abordar un ejemplo para poder hacer uso de este programa estadístico. Veamos. Para ello nos direccionamos a la práctica de laboratorio que se fundamenta sobre el uso y manejo del programa estadístico SPSS versión 25. Específicamente aplicaremos los métodos, las frecuencias y representación gráfica. De costumbre se le facilita a usted una inducción donde se le plantean algunas reglas respecto a los métodos que se abordarán, los propósitos u objetivos que se buscan con la jornada de laboratorio, las competencias que se pretenden que ustedes adquieran a través de esta jornada y el caso a desarrollar. Como instrucción, se le exige a usted desarrollar los siguientes casos prácticos en forma ordenada, lógica y sistemática, dejando constancia de los respectivos pasos, utilizando hojas de cálculo de Excel y el programa estadístico SPSS versión 25. Ok, vamos a desarrollar el caso 1, luego si ustedes siguen haciendo el recorrido en la guía, van a encontrar un caso 2. Ese caso es la actividad para ustedes como equipo. Caso 1. Ingenieros agrónomos de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador, realizaron una investigación denominada caracterización morfoagronómica de 5 variedades mutantes de tomate, evaluando una serie de variables cualitativas, variables cuantitativas. La información colectada respecto a esas variables se presenta a continuación en el cuadro 1. Y vean que aparece un menú de variables, ¿de acuerdo? Una serie de variables, variables cualitativas o categóricas y variables cuantitativas o numéricas. Vean las variedades de tomate en estudio. Seis variedades de tomate en estudio. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es lo que se le exige a usted? Mire, primero, construir la base de datos en hojas de cálculo de Microsoft Excel. Bien, vamos a realizar el primer paso. Para ello, es recomendable crear una carpeta y a la carpeta asignarle el número de equipo, por ejemplo, equipo número 1 y luego el laboratorio 5 y el título o tema de laboratorio, frecuencias y representación gráfica. ¿Ok? Y en esta carpeta se trabajarán todos los archivos. Crear el archivo de Excel. Asignarle nombre a este archivo también. El mismo enfoque. Equipo número 1, por ejemplo. Laboratorio 5. Ok. Y en este archivo vamos a estructurar la base de datos. Ok, aquí está el archivo, la hoja de cálculo, asignarle nombre a la hoja de cálculo, clic derecho, cambiar nombre. Caso 1. Bien, luego direccionarse a la guía donde se plantea el caso. Ok,
y trasladar la información, los datos colectados. Copiar la tabla que se ha facilitado y pegarla en el archivo de Excel. Ok, luego de que ha cargado el archivo, vean, disponemos la base de datos en Excel. Ok. Las hojas de cálculo de Excel me permiten ejecutar una serie de análisis estadístico también y de igual manera darle esa estructura a la base de datos para posteriormente direccionarla al paquete estadístico, que en este caso es SPSS. Guardar el archivo. Bien, nos direccionamos a la guía para verificar los otros pasos que exigen. Y vean, ya cubrimos con el primer paso. Hemos construido esa base de datos. Sencillo el procedimiento. Ok, luego el segundo paso le exige a usted construir la base de datos en el programa estadístico SPSS. Pero vea que hay una indicación, no se le exige que lo haga para todas las variables. ¿De acuerdo? Hace mención para las variables seleccionadas de celeste. Y vean que esas variables, si ustedes verifican en el cuadro de datos, corresponde a la variedad, que es una variable cualitativa, la variedades de tomate en estudio, la forma longitudinal, que también es una variable cualitativa o categórica, y luego el número de frutos, que es una variable cuantitativa discreta. Ok, entonces, bajo la estructura de estas tres variables, le exige en la guía que elabore la base de datos en SPSS. Bien, para poder dar respuesta a este segundo ítem, iniciamos con abrir el programa estadístico SPSS. Vean que aquí en la barra de tareas tengo disponible el icono del programa para poder abrirlo. Ustedes direcciónense donde tienen disponible el programa. Simplemente dar doble clic izquierdo continuo y luego esperar un momento en lo que el programa termina de cargar. Ok, una vez ha cargado el programa estadístico, vean que este paquete se fundamenta en tres ventanas. La primera ventana hace referencia al editor de datos, como muy bien ustedes pueden verificar en el título temporal que aparece en la parte superior. Editor de datos. Esta primera ventana se fundamenta en dos pestañas. La primera pestaña, que es donde estamos ubicados, y vean que aparece seleccionada, se denomina vista de variables. Vista de variables, el fundamento de esta pestaña es el siguiente. Cada fila representa cada una de las variables o características en estudio. ¿De acuerdo? Todo ese conjunto de variables que usted ha medido en la investigación. Cada una de estas filas representa cada una de esas variables en estudio. Y cada columna
cada columna representa un elemento importante en cada una de esas variables. Por ejemplo, el nombre es una sigla o frase corta representativa de la variable. El tipo, el tipo y anchura, estos dos elementos no se trabajan, los deja tal y como los genera el programa estadístico, así como los genera por defecto. El elemento decimales, este se trabaja solo para las variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, el rendimiento, el peso, ¿de acuerdo? Etiqueta, este elemento etiqueta se trabaja y es importante porque en este elemento usted hace la descripción completa de la variable. Significa que hay que ser muy cuidadosos con la redacción, con la ortografía, ¿de acuerdo? Esta descripción de la etiqueta es la que usted va a obtener en las salidas, en los resultados, en ese cuadro, en ese gráfico. ¿Ok? Hay que ser muy cuidadosos. Es la descripción completa de la variable. El elemento valores se trabaja solo para las variables cualitativas. Importante, el elemento valores se trabaja solo para las variables cualitativas, también conocidas como variables categóricas. Ejemplo, el color del fruto, la forma del fruto, ¿de acuerdo? Los elementos perdidos, columnas y alineación, estos elementos no los trabaja, se dejan así como los genera por defecto el programa estadístico. Luego sigue el elemento medida. Este elemento es muy importante y es delicado porque usted lo trabajará según el tipo de variable. De acuerdo, si son cualitativas, ok, y dentro de las cualitativas existen las nominales y las ordinales. Mire, y si es cuantitativa, usted ya sabe que están las continuas y las discretas. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esa lógica, se trabaja este elemento medida. ¿Ok? Entonces, en resumen, esta pestaña vista de variables cada fila representa cada una de las variables en estudio. ¿Ok? Veamos la siguiente pestaña que se llama vista de datos. Para ello, dar un clic izquierdo en esa pestaña, vista de datos. Vean que al dar un clic izquierdo nos direcciona a la pestaña. Ok, esta pestaña, ¿cuál es el fundamento? Vean que cada fila en esta pestaña representa cada uno de los individuos en estudio. Por ejemplo, cada una de esas personas a las que usted les ha administrado la encuesta. O cada una de esas plantas a las que usted les ha medido las variables. Eso representa cada una de las filas, cada elemento, persona o individuo en estudio. Y las columnas representan las variables que se están estudiando para cada uno de esos individuos. ¿Ok? Entonces, esta es una de las primeras ventanas de SPSS, el editor de datos. Otra ventana que al abrir el programa automáticamente genera la otra ventana, vean, al ubicarse en el icono del programa habilita las dos ventanas y la segunda ventana se fundamenta en esta, que es el visor de resultados. ¿De acuerdo? De manera que todos los resultados que usted vaya ejecutando, SPSS los genera en esta ventana. Existe otra ventana que se fundamenta en la sintaxis y son todos los comandos que genera SPSS. Es el lenguaje de programación de SPSS.
Esa ventana la vamos a verificar al ejecutar el primer método estadístico descriptivo. Ok, nos direccionamos a la ventana de editor de datos, específicamente a la pestaña Vista de datos. En esta pestaña vamos a pegar la base de datos de Excel, pero para las variables que piden en la guía, y dice para las variables que están resaltadas de color celeste. Ok, entonces de todas estas variables vamos a ocultar aquellas que no son de utilidad en este momento. Simplemente seleccionarlas, clic derecho y ocultar, dejando solo las variables que se exigen en el caso, ¿de acuerdo? En la interrogante. Ok, entonces vean, aquí disponemos las variables, las variedades, la forma longitudinal y el número de frutos. Seleccionar toda la variable, antes verificar que en esta fila no hay información, es una fila vacía, por lo tanto eliminarla. Ok, luego seleccionar toda la base de Excel para las variables que se están exigiendo, copiar, direccionarse a SPSS, vean en vista de datos, dar clic derecho y luego pegar con nombre de variable, pegar con nombres de variable. Ok, vean que por defecto se pegan las variables. Ok, luego nos direccionamos a vista de variables y en vista de variables vamos a trabajar cada una de las variables. Primero el ID en decimales, dejar 0 decimal. En etiqueta, redactar el título completo, que en este caso hace referencia al código de identificación. Código de identificación. Ok, valores, no es necesario trabajarlo para el ID. Y luego direccionarse a medida. En medida, asignar la medida ordinal. Vean que genera tres medidas. Dos para las variables cualitativas, nominal y ordinal. Y una medida para las variables cuantitativas, independientemente si son continuas o discretas. Y la representa como con una especie de regla. ¿De acuerdo? En este caso, asignar la medida ordinal. Ok, luego vamos a la siguiente variable que son las variedades. Los nombres cortos pueden quedar así como los genera el programa, tienen que ser siglas representativas de las variables y si son representativas, ¿de acuerdo? Ok, forma longitudinal, variedad. La variedad, 0 decimales porque este elemento se trabaja solo para variables cuantitativas continuas. Y en variedad, asignar el título Variedades de tomate en estudio. ¿Ok? Variedades de tomate en estudio. Es una variable cualitativa. ¿De acuerdo? Es una variable cualitativa. Por lo tanto, usted puede tomar a bien trabajar el elemento valores. Y vean que este elemento valores, si da clic en esta especie de pestañita que aparecen como tres puntos, si da un clic izquierdo, habilita este recuadro. En este recuadro usted le va asignando, mire, le dice al programa estadístico, con el número 1 quiero que usted me represente a la variedad de tomate, por ejemplo, la variedad Cebaco. ¿De acuerdo? Con el número 1 la variedad Cebaco. Y así usted le va dando la estructura según el número de categorías. Este atributo se trabaja, repito, para variables cualitativas, pero cuando usted va construyendo la base de datos desde cero,
¿De acuerdo? Es decir, desde el ID, luego usted va estructurando todas las variables y luego usted hace el vaciado de la información según las encuestas, según los instrumentos. Pero en este caso que trasladamos la base de datos directamente de Excel, no es obligación que usted trabaje este elemento valores. ¿De acuerdo? Lo puede dejar así como lo genera el programa por defecto. Lo que sí es importante es la medida y efectivamente es nominal. Ok, la forma longitudinal del fruto, vean, forma longitudinal, decimales 0 porque no es cuantitativa continua, y la etiqueta forma longitudinal del fruto. El mismo método no se le recomienda que trabaje los valores porque es una base de datos que directamente la estamos trabajando desde Excel, se pegó toda la información. Ok, y la medida es nominal. Bien, luego sigue la variable número de frutos. Es una variable cuantitativa, pero no es continua, es discreta, por lo tanto 0 decimales. Vean que aquí por accidente inserté esta variable. Simplemente usted se ubica en la variable, clic derecho y borrar. ¿Ok? Bien, número de frutos. Está bien la etiqueta, no es necesario redactarle. Y como es cuantitativa, la medida que sería escala, que es la única opción de medida para variables cuantitativas. Entonces vean, vista de datos, aparecen ya las correcciones y vista de variable, ya hicimos el ajuste para cada una de las variables en estudio. Ok, luego sigue el procedimiento de guardar la base de datos por cualquier imprevisto. Si ven ustedes, aquí aparece una especie de disco. Dar un clic izquierdo en este disco y vean que es el procedimiento común para guardar un archivo. Ustedes seleccionen donde tienen la carpeta de trabajo para guardarlo. En este caso, año 2021, estadística, unidad 1, semana 5, laboratorio 5. Y es esta la carpeta, equipo número 1. ¿Ok? Como título, importante iniciar con el equipo 1, por ejemplo, luego guión bajo, laboratorio 5, frecuencias y gráficos. ¿Ok? Vean que luego de equipo 1 guión bajo escribir datos, porque es la base de datos, y luego otro guión bajo, ¿ok? Entonces equipo 1 guión bajo datos guión bajo el laboratorio y el tema del laboratorio y guardar. Vean que automáticamente aparece el nuevo título, ¿ok? Ya guardamos la base de datos. Bien, nos direccionamos a la guía. Y vean que ya finalizamos el segundo paso. El tercer paso hace mención a ejecutar el método estadístico frecuencias y luego representación gráfica para las variables cualitativas. Vamos a incorporar otro paso además de este tercer paso y es para las variables cuantitativas. Ejecutar el método estadístico frecuencia y representación gráfica para las variables cuantitativas. Solo vamos a modificar cualitativo. Cuantitativas, ¿ok? Para cubrir también el procedimiento para variables numéricas. Bien, vamos con el tercer paso y es las frecuencias y representación gráfica para variables cualitativas. Direccionarse al programa SPSS. El procedimiento es el siguiente para las frecuencias. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Vean, ese es el camino. ¿De acuerdo? Ok, en frecuencias, vean que por defecto aparece una pestaña aquí con un chequecito. Dice mostrar tablas de frecuencias. Efectivamente, eso es lo que queremos. Por lo tanto, lo dejamos seleccionado. ¿Para qué variables se aplican las frecuencias? Para variables cualitativas. ¿Ok? Y en este caso las variables cualitativas, ¿cuáles son? Las variedades y la forma longitudinal del fruto.
Vean, vamos a ver un procedimiento en el cual vamos a generar las tablas de clases y frecuencias. Es decir, vamos a agrupar a los elementos en clases. Eso se puede hacer solo bajo esa modalidad. Se pueden trabajar las variables cuantitativas. Trabajarlo bajo tablas de clases y frecuencias. Pero si usted solo va a ejecutar las frecuencias como tal, ese método se aplica solo para variables cualitativas, las frecuencias como tal. Por ejemplo, frecuencias absolutas, frecuencias relativas. No estoy hablando aún de tablas de clases y frecuencias. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que queremos. Estas alternativas de menú aún no las vamos a utilizar. En los otros métodos estadísticos sí haremos uso. Vean que aquí aparece la opción de gráficos también. Es otro camino también para generar los gráficos. Pero en este momento solo necesitamos las frecuencias. Por lo tanto, vean, usted puede, luego de haber trasladado las variables, usted puede aplicar dos pasos. Primero, usted puede dar clic directamente en aceptar y el programa le va a generar automáticamente los resultados. Pero si usted quiere generar los comandos en la ventana sintaxis, que es la otra ventana, la tercera ventana del programa SPSS, usted tiene que dar clic en pegar. Y ese es el procedimiento que vamos a utilizar, dar clic izquierdo en pegar. Al dar clic izquierdo en pegar, vean que se habilitó otra ventana y es la sintaxis. Y aquí se ha generado un comando y es el comando de las frecuencias. Esta ventana prácticamente es el lenguaje de programación de SPSS. Ok, pero a esto hay que darle un título. ¿De acuerdo? Y para ello siempre es importante cuando usted escriba en la sintaxis iniciar con un asterisco. Ok, laboratorio 5, frecuencias y representación gráfica. Ok, y este método que hemos ejecutado, un asterisco número 1, frecuencia, que es lo primero que nos están pidiendo. Frecuencias para variables cualitativas. Bien, ok. Importante, vean que esta ventana también es importante guardarla, pero antes vamos a correr el comando. Seleccionar el comando y luego direccionarse a este icono. Vean, este icono que se denomina ejecutar selección. Ahí le aparece el título, ejecutar selección. Dar un clic izquierdo y vean que automáticamente lo direcciona al visor de resultados y genera los resultados. ¿De acuerdo? Ok, aquí están las frecuencias absolutas y relativas para las variedades de tomate en estudio y las frecuencias absolutas y relativas para la forma longitudinal del fruto. Bien, pero para evitar algún imprevisto, guardar también este archivo en el disco. Ok, y direccionarse a la carpeta donde ustedes quieren guardarlo, donde están trabajando. En este caso en el escritorio, año 2021, estadística, unidad 1, semana 5, laboratorio 5, equipo número 1. ¿Ok? Y hace referencia a los resultados. Por lo tanto, siempre el mismo formato de el título, equipo 1, resultado, equipo 1, guión bajo, resultados, guión bajo, laboratorio 5, guión bajo, frecuencias y gráficos. Y luego dar clic en guardar. Vean que aparece el título en la parte superior. Esta ventana ya se guardó. El mismo procedimiento hacerlo para la ventana de los comandos. Direccionarse a la sintaxis, dar clic en el disco de guardar y buscar donde usted lo va a guardar aquí.
me direcciona a otro archivo. Voy a buscar el archivo correcto donde lo voy a guardar en el escritorio, año 2021, estadística unidad 1, semana 5, laboratorio 5, equipo 1. ¿Ok? El mismo procedimiento. Equipo 1 guión bajo, sintaxis guión bajo, laboratorio 5 guión bajo, frecuencias y gráficos. Guardar. Listo, ya guardamos todas las ventanas, los datos, los resultados y la sintaxis. Bien, ahora nos direccionamos al visor de resultados, copiar estas tablitas, dando clic derecho y copiar, direccionarse al numeral donde se le están pidiendo esos métodos descriptivos y luego pegar. Clic derecho, pegar o control V, pegar. Ok, aquí tenemos, vean, aquí tenemos este cuadrito de las variedades de tomate en estudio. Seleccionarlo y activar todos los bordes. Esto ya es cuestión de formato. Siempre es importante el título, cuadro 1, por ejemplo. Variedades de tomate en estudio. Pero hay que agregarle el método descriptivo. Frecuencias de las variedades de tomate en estudio. ¿De acuerdo? Hoy sí está completo el título. Bien. También hay que asignar una fuente. Una fuente según la normativa. Elaborado a base del programa estadístico SPSS versión 25. Este cuadro se ve ya con cierta formalidad. Y luego interpretar el cuadro, interpretación. ¿De acuerdo? Ejemplo de interpretación para la frecuencia absoluta. Vamos a dar un ejemplo para la frecuencia absoluta, que su sigla es F sub I. De acuerdo, vamos a dar el ejemplo para la variedad de tomate carrucha. Bien, ¿cuál sería la interpretación de la frecuencia absoluta? La F sub I, que sería esta primer columna. Esta primer columna hace referencia a la frecuencia absoluta, F sub I. Y esta segunda columna que dice porcentaje hace referencia a la frecuencia relativa, F sub R. Las otras dos columnas, porcentaje válido, porcentaje acumulado, eliminarlas. Eliminarlas no son de utilidad en este momento. Ok, vean que elimina el título. Ustedes le pueden asignar el título si creen que es necesario, pero ya le asignamos el título al cuadro. De acuerdo, aquí dice cuadro 1, aquí está el título y la fuente. Lo que podemos hacer con este cuadro es autoajustar al contenido. Ok, y luego es cuestión de formato, irle dando el orden. De acuerdo, vean, aquí vamos buscándole el orden a este cuadro. Bien, y luego la interpretación para la frecuencia absoluta. Bien, esto se le puede cambiar el color
por ejemplo, negrito se ve mejor y resaltar. De igual manera con la fila de frecuencias. ¿Ok? Para irle dando formalidad. Vean, se ve mejor, ¿de acuerdo? Ok, ejemplo para la variedad de carrucha. De las 60 plantas de tomate en estudio, 10 pertenecen a la variedad de tomate carrucha. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Esa es la interpretación. Vean, porque son 10 de cada variedad. Si lo expresamos en porcentajes, del 100%, veamos, este es un ejemplo para la frecuencia absoluta, veamos un ejemplo para la frecuencia relativa. Ok, del 100% de las plantas de tomate en estudio, coma, el 16.7% pertenecen a la variedad de tomate carrucha. Vean que en este caso coincide esta interpretación para todas. ¿De acuerdo? Interpretación para la variedad carrucha. ¿Ok? Entonces vean que coincide, porque como son 10 plantas para cada variedad, en porcentaje es el mismo. Por lo tanto, ustedes tienen que terminar de interpretar todas las demás variedades. Prácticamente lo único que van a cambiar es la variedad de tomate. ¿Ok? Esto es para las variedades. Variedades de tomate. Veamos, nos direccionamos al visor de resultados y aquí está la otra tabla de frecuencias. Copiar y luego pegarla en Word. En la guía. La forma longitudinal del fruto también. Estas columnas no sirven, no son de utilidad en este momento. Eliminarlas. Ok. Luego seleccionar, activar todos los bordes, hacer el ajuste respectivo. Pueden autoajustar a la ventana para que aprovechar toda la ventana o pueden autoajustar al contenido. Ok. Lo vamos a autoajustar al contenido y luego al centro. Siempre es importante la normativa, el título del cuadro. Cuadro 2, forma longitudinal del fruto de las variedades de tomate en estudio. Hay que darle ubicación. ¿Ok? La fuente siempre pueden tomar de referencia la primera fuente que ya redactaron para ahorrar tiempo. Y solo, bueno, prácticamente la fuente es la misma. Elaborado a base del programa estadístico SPSS. ¿Ok? Hay que cambiarle el fondo a esto. Color negro, resaltar. Negrito, resaltar. ¿De acuerdo? Negrito y resaltar. Se sabe que esta primera columna que solo aparece como frecuencia hace referencia a la frecuencia absoluta F sub I y la que se denomina como porcentaje a la frecuencia relativa. Bien, de igual manera vamos a hacer un ejemplo de interpretación y vamos a retomar en este caso, como es la forma longitudinal, vamos a interpretar la forma achatada. Forma achatada del fruto. Bien, entonces la frecuencia absoluta sería siempre de las 60 plantas de tomate en estudio, vean, 15, de acuerdo,
15 de ellas presentaron, o 15 presentaron, por ejemplo, presentaron forma longitudinal del fruto achatada. Ok, achatada. Vean, siempre se parte del global. De las 60 plantas de tomate en estudio, 15 presentaron forma longitudinal del fruto achatada. Vean, de las 60 en estudio, 15 presentaron forma longitudinal achatada. Y la frecuencia relativa del 100% de las plantas de tomate en estudio, veamos el porcentaje, el 25%. El 25% presentaron forma longitudinal del fruto achatada. ¿Ok? Y hemos finalizado el método estadístico frecuencias y un ejemplo de interpretación. A ustedes les queda de tarea interpretar la forma ligeramente achatada y la forma redondeada. Bien, pero además de las frecuencias, pide las representaciones gráficas. Bien, nos direccionamos a SPSS. Vean que voy a explicar dos caminos para generar los gráficos. El primer camino es uno de los más sencillos: analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Ok, ya trasladamos las variables cualitativas, pero en este caso vamos a generar los gráficos. Por lo tanto, desactivar, mostrar tablas de frecuencias, quitar ese chequecito, dar clic en aceptar, porque no es lo que queremos ahorita, no es el método estadístico que queremos. Luego direccionarse a gráficos, a esta pestaña que aparece al lado derecho, al margen derecho, denominada gráficos. Al dar un clic izquierdo, vean que SPSS habilita esta ventanita. Aquí la estoy moviendo. En esta ventanita aparecen las opciones ninguno, gráficos de barras, gráficos circulares, histogramas. Los gráficos de barras y gráficos circulares o gráficos de pasteles son los más idóneos para variables cualitativas o categóricas. Los gráficos, los histogramas, son los más recomendados para las variables cuantitativas continuas. ¿Ok? Esas son las únicas opciones que da a través de este camino. Como son variables, vean, variedades y formas son cualitativas. Las variedades son 6 variedades. Y como lo abordábamos en la teoría, si la variable posee más de 4 categorías, el método más idóneo es el de barras. Si posee menor o igual que 4, el más idóneo es el de pastel o circulares. La forma longitudinal son 3 formas longitudinales. Entonces, para las variedades de tomate, el método más idóneo es el de barras. Para la forma, el de pastel. Vamos a cerrar este cuadrito, retirar la variable forma longitudinal y solo mantener variedades. Luego, dar clic en gráficos y como son 6 categorías, 6 variedades, seleccionar circular. Vean que al seleccionar gráfico circular, al seleccionar el gráfico activa esta opción. Mire, ¿y qué quiere que se le representen? ¿Frecuencias o porcentajes? Vamos a trabajar con los porcentajes siempre, por cuestiones de interpretación. Activar porcentaje, luego continuar y luego pegar. Ok, nos direccionamos a la sintaxis. Aquí está el comando. ¿De acuerdo? Pero en este caso, escribir asterisco, paso 2, representación gráfica. Representación gráfica, alternativa 1. Alternativa o camino 1. Luego dar enter para que habilite el comando. De acuerdo, seleccionar el comando y correr el comando en ejecutar selección. Vean que está cargando en este momento. Y listo, aquí está el gráfico. Vean, son 6 categorías. Entonces, este gráfico no es el más idóneo para esta variable. ¿De acuerdo? Porque son 6 categorías.
Por lo tanto, sin embargo, como el número de plantas en cada variedad es el mismo, vean que representa las porciones con igual tamaño. Pero ¿qué pasaría si el número de plantas fuera diferente? Este gráfico no fuera el más representativo. El más representativo en este caso es el gráfico de barras. Entonces nos direccionamos a la sintaxis, borrar ese comando porque no es el más correcto, ¿de acuerdo? Nos regresamos al visor de resultado y vean que en el visor de resultado este registro, desde registro para abajo, por ejemplo, registro, frecuencias, es el procedimiento del gráfico. Entonces, ubicarse en registro, clic derecho, cortar. Luego, ubicarse en frecuencias, clic derecho, cortar. Y vean que eliminamos ese resultado. Se eliminó ese gráfico porque no era el más idóneo y no lo quiero aquí en mi resultado. Vamos a ejecutar el más idóneo. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Son 6 categorías. Nos vamos a gráficos. El ideal es el de barras. Ya seleccionamos porcentajes, continuar y pegar. Nos direccionamos a la sintaxis y corremos el comando. Y vean que aquí está el gráfico de barras. Como el número de plantas es el mismo, para todas las variedades, genera las columnas con igual magnitud. Al dar doble clic izquierdo sobre este gráfico, vean, doble clic izquierdo seguido habilita esta otra ventana. En esta ventana, por ejemplo, si usted selecciona este icono que se llama mostrar etiquetas de datos, al dar un clic, representa el porcentaje en cada una de las barras o columnas. Vean, son 10 plantas, su porcentaje era el 16.67%. Como es el mismo, por eso coinciden. Si usted da doble clic izquierdo en una de las columnas, habilita esta otra ventana. En esta ventana usted puede cambiar el tamaño, puede cambiar el color de las columnas. Recomiendo solo cambiar el color. Aquí en relleno y borde, por ejemplo, hablamos de las variedades, un color verde, aplicar y vean, luego cerrar, cerrar y le cambié el color al gráfico. ¿Ok? Este es para variedades de tomate. Aprovechando el espacio, ejecutemos el gráfico para forma longitudinal. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, retirar esta variable, variedades de tomate e incorporar forma longitudinal. Solo son 3 formas longitudinales, perfectamente podemos aplicar en gráficos. El gráfico circular, seleccionar porcentajes, continuar, pegar. Direccionarse a la sintaxis y luego correr el comando, el último comando. ¿Ok? Y vean, aquí está el gráfico circular, aquí están las formas. Dar doble clic izquierdo seguido sobre el gráfico, habilita el editor gráfico. En este editor gráfico, dar clic en este icono de mostrar etiquetas. Vean, aquí están los porcentajes y luego cerrar esta ventana, luego dar doble clic sobre cualquiera de los segmentos del gráfico, doble clic izquierdo, habilita las propiedades del gráfico y aquí ustedes le pueden cambiar el color. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo le quiero cambiar el color a este segmento del pastel, yo lo puedo hacer a cada uno de los segmentos. Vean, en este caso seleccioné este segmento. Si le quiero asignar, por ejemplo, un color, digamos este color, vean, le cambié el color a este que es como violeta o rosado. Vean, ya lo seleccioné dando un clic. Si le quiero cambiar el color, ya le cambié el color, ¿de acuerdo? Si se lo quiero cambiar a este verde, dando un clic sobre la porción, por ejemplo, y le asignamos este color y ya le cambié los colores. Usted le puede dar un color que sea lo más técnico posible y aquí está el gráfico de la forma longitudinal. Ok, ahora copiar estos gráficos y pegarlos en la guía de trabajo. Ok, ahí tenemos para las variedades. De igual manera, tiene que asignarle usted los títulos, ¿de acuerdo? Este sería el
gráfico 1. Y el título sería similar al del cuadro 1. Lo único que bajo el nombre de gráfico, frecuencias de las variedades de tomate en estudio. ¿Okay? Frecuencias de las variedades de tomate en estudio. Y la fuente sería siempre elaborado a base del programa SPSS, ¿ok? Bien, de igual manera, luego sería la interpretación. La interpretación es exactamente el mismo formato que el cuadrito de tablas de frecuencias, ¿de acuerdo? Este mismo formato es exactamente el mismo para interpretar el gráfico, ¿ok? Lo único que cuando ya estamos en el documento formal se hace referencia, según el anexo, según el cuadro, por ejemplo, el cuadro del anexo 2, que sería este, o si fuera el 1, según el cuadro del anexo 1, y comienza usted a interpretar. Entonces eso es lo que cambia. Si es gráfico, ok, según el gráfico del anexo 1, y comienza usted a citar, a redactar, perdón, a interpretar. Entonces la interpretación es el mismo procedimiento que la tablita de frecuencias. Por lo tanto, vamos a pegar el otro gráfico. Este gráfico se vuelve más interesante, vean, porque los porcentajes en las categorías son diferentes. ¿De acuerdo? Y un gráfico sencillo. Prácticamente del 100% de las plantas de tomate en estudio, el 60% de ellas presentaron forma longitudinal del fruto ligeramente achatado. ¿Ok? Luego le sigue la forma achatada con el 25% y la menor forma longitudinal presentada es redondeado con el 15%. Bien. Ok, este es un camino para ejecutar gráficos. El otro camino, veamos. El otro camino es el siguiente, vean, en gráficos, en menú gráficos, generador de gráficos. Ok, menú gráficos, generador de gráficos. Por lo tanto, existen dos caminos para generar gráficos. En generador de gráficos genera esta ventana. Ok, para las variedades, el gráfico idóneo es el gráfico de barras. Seleccionamos barras. Aquí está, le dice elija entre y aquí le da un menú de gráficos. Gráfico de barras, la primera opción. ¿De acuerdo? Y simplemente lo que va a hacer usted es presionar con clic izquierdo la variable y luego arrastrarla al eje X. Y listo. Y luego pegar. ¿De acuerdo? Antes de pegar, veamos aquí en estadísticos el recuento o seleccionar el porcentaje. ¿De acuerdo? Porcentaje. En lugar de recuento, aquí en estadísticos, seleccionar porcentaje. Ahora sí, dar clic en pegar. Luego direccionarse a la sintaxis. Vean que en generador de gráficos el comando es mayor que en el primer camino. Ok, seleccionar el comando y luego correrlo. Vean que es exactamente el mismo gráfico que ejecutamos bajo el primer camino. Pero este segundo camino tiene otras propiedades que ahorita lo vamos a abordar. Aquí ustedes ingresan y le cambian el formato a este gráfico. Ok, veamos bajo el mismo camino. Vean que si usted no quiere repetir todo el procedimiento, SPSS tiene esta opción aquí, este comando que se llama recuperar los cuadros de diálogo. Dar un clic en este cuadro y vean que le da todo el análisis que usted ha realizado, que es la primera opción, generador de gráficos, que es donde estamos ahorita, si usted no quiere repetir el procedimiento. Pero para no confundirle, vamos a repetir el procedimiento en gráficos, generador de gráficos. Ok, retirar la variable forma longitudinal y vamos con la variable, perdón, retirar la variable variedades y ahora vamos con la variable forma longitudinal.
La forma longitudinal, habíamos mencionado que el mejor gráfico era el circular. Seleccionamos circular y luego solo aparece una opción y con esa vamos a trabajar. En el eje X dice proporciones. Ok, las proporciones las queremos según la forma longitudinal. Arrastramos la variable y siempre aquí verificar en estadísticos, asignar porcentaje. Ok, luego pegar, nos direccionamos a la sintaxis y corremos el comando que siempre es el último. Ejecutar selección y vean, ahí está el gráfico que es exactamente el primero que ejecutamos bajo la primera alternativa o primer camino. Ok, bien, esto es todo en cuanto a gráficos, pero vean que el generador de gráficos, este segundo camino, le permite lo siguiente. Por ejemplo, si usted quiere determinar las formas, la forma longitudinal, o por ejemplo, el número de frutos, pero según las variedades de tomate. ¿Ok? ¿Qué variedad es la que presentó mayor número de frutos? Eso se lo permite el editor de gráficos. Para ello nos vamos a gráficos, generador de gráficos, perdón, el generador de gráficos, que es el segundo camino. Retirar esta variable y vean que si queremos saber el número de frutos, que es una de las variables que tenemos aquí cuantitativas, según las variedades de tomate. Ok. Para ello, seleccionamos el gráfico de barras, por ejemplo, las barras, la primera opción. Ok. Y luego en el eje X se traslada siempre la variable cualitativa, que serían las variedades. Y en el eje Y, la variable numérica, que en este caso el número de frutos. Esta es una de las bondades y mejoras que posee este camino de generador de gráficos. Vean qué interesante. Y le dejamos la media porque queremos que nos represente la media aritmética, que este método aún no lo hemos abordado, pero se trabaja con la media. ¿De acuerdo? Entonces luego le damos pegar. Nos direccionamos a la sintaxis, es el último comando, seleccionarlo hasta donde aparecen las letras de color azul y ejecutarlo. Vean qué interesante el gráfico. Este gráfico se vuelve más completo. Tenemos las variedades de tomate y tenemos el número de frutos según las variedades de tomate. Al ingresar en el editor de gráfico, al activar esta opción de las etiquetas, vean, aparece el número de frutos. De acuerdo, el número de frutos. Luego usted le puede cambiar el color a cada una de estas columnas o barras o le puede dar un color, un fondo, un mismo relleno a todas. Por ejemplo, color de fruto le dejo rojo, vean. O le puede asignar un color a cada barra, pero se ve más ético un fondo para todo. Vean, este gráfico tiene mayor utilidad. Me está representando el número de frutos según las variedades en estudio. Y según el gráfico, la variedad Cebaco es la que presentó el mejor promedio de frutos. De acuerdo, luego le siguen la Magine y la Decia. Luego la Carrucha y por último la Dodel, fue la de menor número de frutos. Esta es una ventaja que presenta el generador de gráficos, este segundo camino. Resumen, existen dos caminos para generar gráficos. ¿Ok? Bien, luego pide ejecutar el método estadístico frecuencias y representaciones gráficas, pero para las variables cuantitativas. Por cuestión de tiempo no vamos a aplicar este método que consiste en dar unas instrucciones al programa para generar una nueva variable, pero clasificada en clases. ¿De acuerdo? Y a eso se le aplica el método de la frecuencia y luego los gráficos, como lo hemos visto, solo que se genere esa nueva variable. Por cuestión de tiempo no vamos a ejecutar este paso en este momento, va a quedar pendiente para el último laboratorio, perdón, para el primer laboratorio del cómputo 2. ¿Ok? Con esto finalizamos esta inducción al programa estadístico SPSS
Quedamos pendientes con las variables cuantitativas, cómo generar una variable cuantitativa, convertirla a clases y poder aplicar las tablas de clases y frecuencias y luego generar los gráficos según las clases. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.